Había conseguido un trabajo como profesor particular para la chica más popular y rica del instituto, con un sueldo de 1.000 euros la hora. Sin embargo, mis compañeros de profesión, en lugar de morirse de envidia, me miraban con auténtica pena. La razón era que esa chica era conocida en todo el centro por ser una niña rica con una personalidad obsesiva y enfermiza. Su posesividad era legendaria, cualquiera que tocase sus cosas acababa mal, y yo era ya el 18º profesor que lo intentaba. En ese momento, el agente, el señor Vargas, me enseñó un contrato. Enzo, voy al grano, ¿lo aceptas o no? 50.000 euros por adelantado, justo lo que necesitas para la operación de tu madre. Estuve a punto de negarme, pero la imagen de mi madre en esa cama de hospital y el coste desorbitado de la cirugía me hicieron apretar los dientes y aceptar. Por mi madre, no solo le daría clase a una chica obsesiva, le explicaría cálculo al mismísimo diablo en el infierno si hiciera falta. Al día siguiente, de camino a la mansión, recuperé de golpe los recuerdos de una vida pasada. Resultó que me había reencarnado en el mundo de una novela juvenil, y mi nueva alumna, Lucía Torres, era la gran villana de la historia. En el libro, se obsesionaba locamente con el protagonista, un chico alegre y popular llamado Marcos, y utilizaba todo su poder para destruir a cualquier chica que se le acercase. Al final, los protagonistas unían fuerzas y la llevaban a la ruina total, con su familia destrozada y un final trágico. Y yo, un simple extra sin nombre en esa historia, iba a convertirme en el profesor particular de esa arpía. Era como buscarme la ruina. De inmediato, tracé un plan de supervivencia en mi cabeza. Regla número 1, mantener la distancia, tanto física como emocional. Regla número 2, seriedad absoluta, convertirme en una máquina de enseñar sin sentimientos. Regla número 3, centrarme en el objetivo, mejorar sus notas lo más rápido posible para que la admitieran en una universidad que estuviera en la otra punta del país, lejos de Marcos. Si conseguía que no se cruzara con el protagonista, el resto de la trama no sería asunto mío. En cuanto terminara la selectividad, cogería el dinero y desaparecería sin dejar rastro. Siguiendo la dirección del contrato, llegué a un chalet impresionante. El mayordomo me guió hasta la puerta de una habitación en el segundo piso y llamó suavemente: «Señorita, su profesor particular ha llegado». A los pocos segundos, una voz femenina, perezosa y cargada de irritación, respondió desde dentro: «Que se largue». El mayordomo me miró, visiblemente avergonzado, pero yo me limité a asentir. Lo entendía perfectamente. Según la novela, Lucía nunca había tardado más de 3 minutos en echar a cualquier profesor que le contrataba su padre. Así que respiré hondo y abrí la puerta sin más. Lucía estaba tumbada de lado en la cama, con sus larguísimas y pálidas piernas cruzadas con despreocupación. Sostenía un cómic y ni siquiera levantó la vista. «He dicho que se largue. ¿Acaso no me has entendido?». Actué como si no la hubiera oído. Fui directo a su escritorio, dejé la mochila y saqué mis apuntes y una pila de exámenes. «Señorita Torres, me llamo Enzo y seré su profesor de matemáticas durante los próximos 3 meses. Según el contrato, si las clases no pueden continuar por motivos personales suyos, los 50.000 euros que su padre ha pagado por adelantado seguirán siendo míos. Además, le informaré detalladamente sobre su actitud en clase». Al oír eso, la chica por fin reaccionó. Se incorporó lentamente y se plantó justo delante de mí. «¿No me tienes miedo?». Lucía era muy alta, apenas media cabeza más baja que yo. A esa distancia, su presencia era increíblemente intimidante. «Mi único trabajo es enseñarte matemáticas. Me pagan por ello, el miedo no entra en la ecuación». Los otros profesores o se ponían rojos como un tomate al verme o salían corriendo a la primera de cambio, dijo, y al instante, estiró un dedo para tocarme el pecho. Me aparté de inmediato para esquivar su dedo, creando distancia entre nosotros. «Señorita Torres, le ruego que mantenga las distancias». Dicho esto, cogí un examen de la mesa. «Este es tu último simulacro. De 150 puntos, sacaste un 32. Marcaste la C en todas las preguntas tipo test, así que sacar esa nota demuestra que al menos tienes buena suerte». Mi tono, tan frío como si estuviera leyendo el informe de una autopsia, hizo que su sonrisa se desvaneciera. Seguramente era la primera vez que se encontraba con alguien tan insensible. La ignoré y continué: «He diseñado un plan de estudio muy estricto. Daremos clase todos los días de 7 a 10 de la noche. Durante ese tiempo, confiscaré tu móvil, tu ordenador, tus cómics y cualquier otra cosa que no tenga que ver con los estudios. Además, para garantizar la máxima eficiencia,
exijo que mantengamos una distancia de seguridad de al menos 1 metro en todo momento. Queda prohibido cualquier contacto físico innecesario y cualquier pregunta de índole personal. ¿Y quién te crees que eres para darme órdenes? Soy la persona a la que tu padre le ha pagado 50.000 euros, y me tomo mi trabajo muy en serio. Tras mis palabras, el silencio fue tan denso que podía oír su respiración. Esperaba que explotara y llamara a seguridad para que me echaran a la calle, pero en lugar de eso, sonrió. Interesante. De acuerdo, acepto tus condiciones, profesor Enzo. El énfasis que puso en la palabra profesor solo sirvió para intensificar mi mal presentimiento. Definitivamente, esto no estaba saliendo según lo planeado, y mis sospechas no tardaron en confirmarse. Aquella chica era un demonio con cara de ángel. Aceptó mis reglas de palabra, pero no paraba de poner a prueba mis límites con sus acciones. El primer día, me recibió con un sugerente vestido de seda con tirantes finos, paseando sus piernas interminables delante de mí. Sin inmutarme, dejé un tocho de preparación para la selectividad sobre la mesa. Señorita Torres, empecemos. Hoy toca funciones. Al día siguiente, cambió de estrategia. Mientras yo explicaba un ejercicio en la pizarra, sus preciosos ojos no se despegaban de mí. Profesor Enzo, eres muy guapo, más que el chico más popular del instituto. Sin levantar la vista, respondí, gracias. ¿Has entendido cómo trazar la línea auxiliar en este problema? ¿Tienes novia, profesor? No. ¿Y qué tipo de chicas te gustan? Señorita Torres, creo recordar que nuestro acuerdo prohibía las preguntas personales. Si sigues haciendo que perdamos el tiempo, no tendré ningún problema en alargar las clases hasta las 11 de la noche. La amenaza de alargar las clases la desanimó al instante. ¿Pretendía jugar conmigo? Yo tenía el manual de supervivencia del villano grabado a fuego. Justo cuando pensaba que mi coraza era impenetrable, llegó el tercer día. Estaba explicando geometría analítica, y al llegar a una ecuación especialmente compleja, ella gritó y se agarró la mano, con el ceño fruncido de dolor. Una taza de café recién hecho se había derramado sobre su escritorio, y el dorso de su mano estaba completamente rojo. Sentí un vuelco en el estómago. Ya estaba aquí. La escena clave de la novela. En la historia original, Lucía usaba esta misma treta para poner a prueba a los hombres que intentaban algo con ella. Si alguno mostraba una preocupación excesiva, si se ponía a soplarle la mano o a frotársela, lo catalogaba inmediatamente como un perrito faldero con el que podía jugar hasta destrozarlo. El protagonista, Marcos, se había ganado su interés precisamente por haberla ayudado a curarse con calma, mostrando la cantidad justa de preocupación sin cruzar ningún límite. Yo, sin embargo, no elegí ninguna de esas dos opciones. Opté por la tercera, la más robótica, fría y, sobre todo, la más segura. Saqué el móvil con total indiferencia, llamé al mayordomo y, con una voz completamente monótona, recité de memoria, según el manual de primeros auxilios, para quemaduras de primer grado, se debe aplicar agua fría sobre la zona afectada durante un mínimo de 20 minutos para reducir la temperatura y aliviar el dolor. No aplicar pasta de dientes ni remedios caseros para evitar infecciones. Si aparecen ampollas, no las reviente y acuda a un médico. Colgué y señalé hacia la puerta. El mayordomo está de camino, puede ir a que se lo miren. Aproveche este tiempo para repasar el planteamiento del problema. Dicho esto, me di la vuelta y seguí escribiendo en mi cuaderno, actuando como si el incidente no hubiera tenido la más mínima importancia. A mi espalda se hizo un silencio sepulcral. Podía sentir la mirada de Lucía clavada en mi nuca como si fueran 2 rayos láser. Mierda, la he cagado. He sido demasiado insensible. ¿Y si ahora se enfada y llama a sus matones para que me entierren en el jardín? Justo cuando me preparaba para lo peor, oí una risita ahogada a mi espalda. Profesor Enzo, eres de lo más interesante. ¿Interesante? ¿Qué demonios significaba eso? Al girarme, vi que sus ojos brillaban, no de ira ni de asco, sino con una curiosidad intensa y desconocida. Una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. Es la primera vez que veo a alguien mostrar su preocupación recitando un manual de primeros auxilios. Pero si no estaba preocupado, lo hacía por pura supervivencia. Después del incidente de la quemadura, la actitud de Lucía hacia mí cambió radicalmente. Dejó de lado sus jueguecitos y empezó a colaborar de una forma sorprendente. Hacía los deberes a tiempo, prestaba atención en clase e incluso llegó a servirme un vaso de agua por iniciativa propia. Obviamente, no me atrevía a beberlo, a saber qué le habría echado dentro.
Mientras tanto, gracias a mi método intensivo y a su inteligencia, que parecía haberse despertado de repente, sus notas mejoraron a un ritmo vertiginoso. Y justo cuando empezaba a pensar que todo iba sobre ruedas, el desastre llamó a la puerta. Un día, a la señorita Lucía se le antojó no dar la clase en casa y quiso probar algo diferente. No pude negarme, así que la llevé a una cafetería cerca del instituto. Juro que fue la peor decisión de toda mi vida. La cafetería estaba tranquila, era un buen sitio para estudiar. Le marqué un par de ejercicios importantes para que los fuera haciendo mientras yo cerraba los ojos un momento, pensando en el plan de rehabilitación de mi madre. Fue entonces cuando una voz alegre y optimista sonó a nuestro lado. Aquí tienen su café. Abrí los ojos y me encontré con una cara atractiva y juvenil. Marcos, el protagonista de la novela. ¿Qué hacía él aquí? Recordaba que en el libro se mencionaba que trabajaba para pagarse los estudios, pero no especificaba que fuera en esta cafetería. Mientras yo seguía paralizado por la sorpresa, Marcos ya había activado su modo protagonista. Al dejar el café en la mesa, su mano tembló y unas gotas cayeron directamente sobre el cuaderno de ejercicios de Lucía, en el que yo había invertido horas de trabajo. Lo siento muchísimo, exclamó él, y cogió una servilleta para intentar limpiarlo. Vi impotente cómo su mano se acercaba peligrosamente a la de ella. Se acabó. Según la novela, este era su primer encuentro. La torpeza y amabilidad de Marcos captarían la atención de Lucía, y ella iniciaría su cacería particular, lo que la llevaría a su trágico final. Y si eso pasaba, podía despedirme de mis 50.000 euros. Así que, de forma casi instintiva, un segundo antes de que su mano tocara el cuaderno, alargué el brazo y le agarré la muñeca. No hace falta. Marcos se quedó de piedra, mirándome sin entender nada. Lucía levantó la vista y nos observó a los dos con una sonrisa divertida, como si estuviera disfrutando del espectáculo. Por dentro, estaba maldiciendo a Marcos con todas mis fuerzas. Inútil, tenías que aparecer justo ahora para fastidiarlo todo. Sin embargo, mantuve mi expresión impasible y le dije, nosotros nos ocupamos. Sigue con tu trabajo. Cogí unas servilletas, sequé con cuidado las manchas de café y arranqué las páginas afectadas con precisión. Después, le devolví el cuaderno a Lucía. Te prepararé de nuevo los ejercicios de estas páginas. Me levanté y la agarré de la muñeca. Este sitio es muy ruidoso. Vámonos. La arrastré fuera de allí sin mirar atrás, dejando a Marcos con cara de no entender nada. Solo cuando estuvimos en la calle la solté y respiré hondo, aliviado por haber esquivado la bala. Pero mi alivio duró poco. A mi lado, la voz melosa de Lucía rompió el silencio. Profesor Enzo, ¿estabas celoso? ¿Celoso? ¿Celoso de qué? Era puro instinto de supervivencia. La miré y su cara parecía gritar, venga, admítelo, estás loco por mí. Mi cerebro se puso a 1000 por hora. Tenía que cortar de raíz esa idea tan peligrosa. Adopté mi expresión más severa, como si fuera el director del instituto. Señorita Torres, aclaremos un par de cosas. Primero, ese camarero ha arruinado un cuaderno en el que he invertido mucho esfuerzo. Es lógico que me moleste. Segundo, tu única prioridad ahora mismo es estudiar, no quedarte embobada mirando a un camarero. Y tercero, y más importante, mi tiempo es oro, y no pienso malgastar ni un segundo por culpa de gente irrelevante. Mi discurso fue tan convincente que casi me lo creo yo mismo. Pero Lucía no picó. De hecho, su sonrisa se hizo aún más amplia. Se puso de puntillas, se acercó a mi oído y susurró para que solo yo la oyera. Mientes de una forma tan adorable. Lo que pasa es que no soportas que mire a otro chico, ¿a que sí? Me quedé completamente helado. ¿Cómo funcionaba el cerebro de esta chica? Porque cada uno de mis intentos desesperados por sobrevivir se convertían, en su mente, en una prueba irrefutable de mi amor por ella. ¿Qué clase de enfermo había escrito esta historia? Después del incidente de la cafetería, me di cuenta de que tenía que acelerar el plan. Amplié las clases de 3 a 4 horas diarias, intentando ahogarla en un mar de ejercicios para que no tuviera tiempo de pensar en nada más. Pero subestimé la capacidad de Lucía. Su cerebro parecía haber despertado de un letargo, su rendimiento académico se disparó. Mi método de alta presión, lejos de desanimarla, la catapultó a la cima de la clase. Al mismo tiempo, su ofensiva personal contra mí subió de nivel. Empezó a hacerme regalos, y no eran cualquier cosa. El primer día, un Patek Philippe. Lo rechacé al instante. Señorita Torres, solo soy su profesor. No puedo aceptar un regalo tan caro.
Ella se apoyó la barbilla en la mano y me miró con una sonrisa. No, a mí me parece perfecto. Te quedaría genial en la muñeca. Puedo ver la hora en el móvil. Además, nuestro contrato no incluye la aceptación de regalos. Al oírme, no insistió, pero al día siguiente, el mayordomo apareció con un traje de diseño hecho a medida, con todo, desde la camisa hasta los gemelos, de la mejor calidad. Se lo devolví sin siquiera abrir la caja. Al tercer día, fue todavía más directa. Me lanzó una tarjeta de crédito sin límite. El PIN es tu fecha de nacimiento. Gasta lo que quieras. Miré la tarjeta, sin tiempo ni para preguntarme cómo demonios sabía mi fecha de nacimiento, y se la devolví con la expresión más seria que pude poner. Lucía, te lo diré una vez más. No estoy en venta. Estoy aquí para ganar dinero para el tratamiento de mi madre. Lo nuestro es una relación estrictamente profesional. Por favor, deja de insultarme con estas cosas. Pero en lugar de enfadarse, a Lucía se le llenaron los ojos de lágrimas. Me miró con una mezcla de emoción, pena y una fascinación que no lograba comprender. Enzo, sabía que eras diferente a los demás. No rechazas mis regalos porque me odies, sino porque lo que de verdad quieres es mi corazón, ¿a que sí? Sus palabras me dejaron sin habla. ¿Pero esta chica tenía algún tipo de problema de comprensión lectora? ¿En qué momento había dicho yo algo parecido? La miré, con su expresión de tranquilo, lo entiendo todo, y sentí que me iba a dar algo. De repente, me cogió la mano, con una mirada tan decidida como si estuviera haciendo un juramento. No te preocupes. No volveré a ponerte a prueba con estas cosas tan vulgares. Te demostraré con hechos que mis sentimientos son sinceros. Y sin darme tiempo a reaccionar, me puso un tupper en las manos. Lo he preparado yo, pruébalo. A partir de ahora, te traeré la comida todos los días. Me quedé de piedra, con el tupper aún caliente en las manos. Había rechazado una fortuna y a cambio me daban un almuerzo casero. ¿Qué sentido tenía todo aquello? Al ver sus ojos, llenos de expectación y un cariño desbordante, sentí por primera vez un miedo genuino. Aquella chica estaba completamente atrapada en su propia fantasía romántica, y yo era el pobre desgraciado al que le había tocado el papel de protagonista. Desde el incidente del tupper, mi lucha por la supervivencia se volvió aún más ardua. La comida casera de Lucía se convirtió en una obligación diaria. No me atrevía a no comérmela, pero tampoco a decir que estaba buena, por miedo a animarla todavía más. Así que cada día me la comía con cara de póker, como si fuera una tarea más, y al terminar decía un escueto gracias. Aún así, ella seguía haciéndolo día tras día, encantada de la vida. Yo, mientras tanto, sentía que caminaba sobre el alambre, completamente agotado. Mi único consuelo era que la selectividad estaba cada vez más cerca. Mis días de tortura estaban a punto de terminar. O eso creía yo. Aquel mediodía, justo después de terminarme la comida de Lucía, de camino a la biblioteca, me cortó el paso Carla, una de las chicas más populares de mi clase. En la novela, era una de las muchas pretendientas de Marcos. Me miró con absoluto desprecio. Enzo, nunca pensé que fueras esa clase de persona. ¿Qué clase de persona? La clase de persona que vende su dignidad por dinero para ser el perrito faldero de Lucía Torres. He oído que hasta te trae la comida. ¿Qué tal se siente ser el mantenido de una niña rica? Sus palabras provocaron un murmullo entre los curiosos que se habían reunido a nuestro alrededor. Fruncí el ceño, increíblemente molesto. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Era otra escena de la novela. En la historia original, Carla humillaba públicamente a un pobre chico que intentaba acercarse a Lucía, con tan mala suerte que ésta lo presenciaba todo y el final del chico era horrible. Y ahora, ese pobre chico era yo. Justo en ese instante, una voz gélida y autoritaria sonó a mi espalda. ¿A quién estás llamando perrito faldero? Me giré. Lucía estaba a unos metros, con los brazos cruzados, mirándonos con una frialdad que helaba la sangre. Los curiosos se dispersaron al instante. La cara de Carla se quedó blanca como el papel. Al ver a Carla a punto de llorar, solo pude pensar en una cosa: tenía que dejar clara mi distancia con Lucía. No podía permitir que le hiciera daño a una chica inocente, por muy impertinente que fuera. Y, sobre todo, no podía dejar que pensara que yo necesitaba que me defendiera. Así que, antes de que pudiera hacer nada, di un paso al frente y me interpuse entre ella y Carla. Miré a Lucía directamente a los ojos. Señorita Torres, nuestra relación es estrictamente profesional y se basa en un contrato. Puedo encargarme de mis propios asuntos, no necesito su ayuda.
Mis palabras fueron frías y cortantes, desprovistas de toda emoción. Esperaba que este intento de marcar distancias públicamente enfriara un poco sus ideas y le hiciera entender que no teníamos nada que ver. Carla también se quedó sorprendida, seguramente no esperaba que la defendiera. La expresión de Lucía se congeló por un instante. Bien, estaba enfadada. Si se enfadaba y pensaba que yo era un desagradecido, quizá podría librarme del contrato. Pero, un segundo después, sonrió, pasó a mi lado y se acercó a una temblorosa Carla. Le acarició la mejilla con suavidad. Tienes razón, a algunos les encanta ser perritos falderos. Entonces, se giró, delante de todo el mundo, me cogió del brazo y apoyó la cabeza en mi hombro, como si fuéramos la pareja más enamorada del mundo. ¿Pero qué le voy a hacer, si a mí me encanta este perrito faldero tan rebelde? Se acercó a mi oído y me susurró, con un tono triunfante que solo yo podía oír: profesor, eres increíble. Eres capaz de negar nuestra relación en público solo para proteger nuestro pequeño secreto. Esa forma que tienes de decir una cosa pero sentir otra, de preocuparte tanto por mí, me vuelve loca. En ese preciso instante, sentí que todo mi mundo se venía abajo. Vi las caras de asombro de los demás y la expresión de terror de Carla, y solo me apetecía gritar a los cuatro vientos: que me parta un rayo ahora mismo. Después del incidente con Carla, me convertí en el centro de todos los cotilleos del instituto. El mantenido de la niña rica, el nuevo juguete de Lucía Torres, todo tipo de apodos desagradables se me pegaron como lapas. Pero yo los ignoraba por completo. Mi vida seguía siendo una rutina monótona, de la residencia al comedor, y del comedor al chalet de Lucía. Ojos que no ven, corazón que no siente. Lucía parecía encantada con mi actitud de indiferencia total. Seguramente pensaba que mi silencio era una forma de proteger nuestro amor secreto. Pero yo solo estaba esperando el día que decidiría mi futuro. Y así, entre la agonía y el aislamiento, los días pasaron. Por fin, llegó la selectividad. Acompañé a Lucía a la entrada del examen como si fuera su padre. Le di las últimas instrucciones, un repaso final de todos los conceptos clave. Recuerda, si te atascas en una pregunta, no te agobies. Sáltala y sigue con las que sepas. Y en el tipo test, si dudas, aplica la regla. Entre varias opciones, la más larga suele ser la correcta. Y lo más importante, cuando termines un examen, olvídate de él. No compruebes las respuestas. Seguí dándole consejos hasta que me quedé sin nada más que decir. Lucía me escuchaba en silencio, sin apartar la vista de mí. Cuando por fin me callé, habló. Profesor. ¿Sí? ¿Es la última vez que nos vamos a ver? Su voz era un susurro, y noté un ligero temblor en ella. Sentí una punzada extraña en el pecho, pero la razón se impuso de inmediato. Era mi última oportunidad de escapar de ella. Tenía que cortar cualquier esperanza por lo sano. Di un paso atrás para marcar distancias y recuperé mi habitual máscara de frialdad. El contrato es muy claro. Mi trabajo termina en el momento en que acabe el último examen. Señorita Torres, le deseo la mejor de las suertes. No volveremos a vernos. Dicho esto, me armé de valor, me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. No me atreví a girarme para ver su reacción. Tenía miedo de que, si lo hacía, me ablandaría y no sería capaz de marcharme. Aquellos 2 días fueron las 48 horas más largas de mi vida. No volví a la residencia, fui directamente al hospital. Me quedé al lado de mi madre, sin moverme de allí. No encendí el móvil ni vi las noticias. Tenía pánico de encontrarme con cualquier cosa relacionada con Lucía. Me sentía como un condenado esperando su sentencia, en un estado de ansiedad constante. El timbre que anunciaba el final del último examen de selectividad llegó a mis oídos a través de la televisión del pasillo del hospital. En ese instante, sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de encima. Por fin era libre. Esa misma noche, el señor Vargas me ingresó el resto del dinero. 50.000 euros, hasta el último céntimo. Pagué la operación de inmediato y organicé el resto del tratamiento de mi madre. De pie, al final del pasillo del hospital, mirando las luces de la ciudad, sentí por primera vez que tenía un futuro por delante. Tomé una decisión: en cuanto mi madre se recuperara, nos iríamos de Madrid. Lucía, Marcos, toda esta maldita historia, todo quedaría atrás. Y justo cuando me perdía en mis ensoñaciones, sonó el móvil. Un número desconocido. Dudé, pero acabé contestando. Al otro lado de la línea, reconocí la voz grave y autoritaria del padre de Lucía, el señor Torres. ¿Enzo? Señor Torres,
dígame. Lucía ha sacado una nota excelente. Podrá entrar en cualquiera de las mejores universidades del país. Ha sido en gran parte gracias a ti. Solo he hecho mi trabajo. Como agradecimiento, me gustaría invitarte a cenar a casa esta noche. Volver a ese chalet sería como meterme voluntariamente en la jaula del león. Pero era el hombre que me había contratado, el que me había dado el dinero para salvar a mi madre. No podía negarme a esa cena de despedida. Además, sería la oportunidad perfecta para dejarle claro, cara a cara, que mi relación con Lucía había terminado para siempre. De acuerdo, allí estaré. Con la sensación de estar caminando hacia mi propia ejecución, volví al chalet de los Torres. Pero algo era diferente. No había luces encendidas ni rastro de otros invitados. La casa estaba sumida en un silencio inquietante. El mayordomo, con su habitual cara de póker, me guió al interior. El enorme salón estaba desierto. ¿Y el señor Torres? El señor y la señora han tenido que hacer un viaje de negocios inesperado. La señorita le espera en el comedor. Mi mal presentimiento se disparó. ¿Un viaje de negocios? Justo hoy. Era evidente que me habían tendido una trampa. Quise salir corriendo, pero mis piernas pesaban como el plomo. Estaba atrapado. Ya no había vuelta atrás. Seguí al mayordomo, paso a paso, hacia el comedor, que ahora me parecía la mismísima boca del infierno. Sobre la larga mesa había un banquete, y en el centro, una enorme tarta. Y presidiendo la mesa, una única persona. Lucía, a la luz de las velas, parecía una criatura de otro mundo. Al verme, se levantó con una sonrisa radiante, casi de pura felicidad. Profesor, has venido. Bienvenido a nuestra fiesta de graduación. Hizo una pausa. Una fiesta solo para nosotros dos. Vi cómo, a su espalda, el mayordomo cerraba la puerta del comedor sin hacer ruido. Oí el suave clic de la cerradura, y mi corazón se hundió con él en un pozo sin fondo. Lucía, ¿dónde están tus padres? Se han ido a dar la vuelta al mundo. Antes de marcharse, me regalaron esta casa y la empresa por mi 18º cumpleaños. Se acercó a mí, paso a paso, con una caja elegantemente envuelta en las manos. Profesor, yo también te he preparado un regalo de graduación. Se detuvo frente a mí y me ofreció la caja. No la cogí, la miré fijamente. ¿Qué es lo que pretendes? Lucía actuó como si no me hubiera oído y abrió la caja ella misma. Dentro no había un reloj, ni un traje, ni una tarjeta de crédito. Había un juego de llaves y las escrituras de una propiedad. Son las llaves de la casa. Y las escrituras. Están a tu nombre. Me puso las llaves en la mano helada y agitó las escrituras delante de mi cara. A partir de ahora, esta será nuestra casa. No tendrás que volver a vivir en una residencia de estudiantes ni a preocuparte por el dinero. Yo te cuidaré para siempre. ¿Qué te parece? Su voz era dulce como un poema de amor, pero para mí sonaba como el susurro del diablo. Le aparté la mano de un manotazo. Las llaves y las escrituras cayeron al suelo. Estás loca. Se acabó. Lucía, no me gustas. Nunca me has gustado. Solo lo hice por el dinero. ¿Lo entiendes? El contrato ha terminado. Tengo mi dinero. No te debo nada. Déjame salir de aquí. Grité con todo el miedo, la frustración y la rabia que había acumulado. Pensé que mis palabras bastarían para hacer añicos sus fantasías. Pero ella se limitó a escuchar, con la misma sonrisa dulce en los labios. Cuando terminé de gritar, ella suspiró, mirándome con una pena infinita. Profesor, otra vez mintiendo. Siempre tan contradictorio. Pero no te preocupes. Dio una palmada. La puerta se abrió y entraron dos hombres de traje, con cara de pocos amigos. Sentí que se me helaba la sangre. Supongo que tendré que obligarte a aceptar los hechos. Así nunca volverás a pensar en abandonarme. Y así fue como me encerraron. No en un sótano oscuro y húmedo, sino en la gigantesca habitación de princesa de Lucía, toda de color rosa. La única diferencia era que el balcón ahora tenía unos barrotes de acero más gruesos que mi brazo. Me convertí en su pájaro enjaulado. Al principio, intenté resistirme de todas las formas posibles. Destrocé todo lo que había en la habitación. Al día siguiente, el mayordomo lo reemplazaba todo con objetos idénticos, o incluso más caros. Y Lucía se limitaba a abrazarme con tristeza. Profesor, ten cuidado, no te vayas a hacer daño. Probé con el silencio. Podía pasarme días enteros sin dirigirle la palabra. A ella no parecía importarle. Se sentaba a mi lado, en silencio, a veces leyéndome un libro,
otras contándome anécdotas de la empresa, y otras simplemente observándome. La combinación de esa soledad absoluta y su mirada constante era peor que cualquier tortura. Finalmente comprendí que la resistencia física era inútil. Quizá lo que ella disfrutaba era precisamente el proceso de doblegarme. Empecé a darle vueltas. ¿En qué momento se había torcido todo? ¿Fue un error aceptar el trabajo? ¿O fue cuando detuve a Marcos en la cafetería? ¿O mi destino ya estaba sellado desde el primer día que puse un pie en aquella casa? Esa noche, como siempre, Lucía me abrazó para dormir, aferrándose a mí como un pulpo. Mientras olía el perfume de su pelo y sentía su cuerpo cálido contra el mío, me di cuenta, con una vergüenza inmensa, de que empezaba a acostumbrarme. En la oscuridad, rompí el silencio con voz ronca. Lucía, ¿qué es lo que te gusta de mí? Era algo que no lograba entender. Soy borde, la he tratado con frialdad desde el principio. ¿Qué podía ver en mí? Sentí cómo se acurrucaba más contra mí, y su voz sonó, llena de satisfacción. Me gusta todo de ti. Me gusta tu cara de seriedad cuando me explicas matemáticas, como si fuera lo único que importa. Me gusta que digas que no te gusto, pero que te pusieras más nervioso que nadie cuando me quemé la mano. Me gusta que me sacaras a rastras de la cafetería para que no mirara a otro chico. Me gusta que finjas que no te importo y rechaces mis regalos, aunque en el fondo te mueras por mí. Así que eso era. Había interpretado cada uno de mis desesperados intentos de supervivencia a través de su filtro de lógica retorcida, convirtiéndolos en pruebas de un amor torpe pero profundo. Era tan absurdo que casi me daba la risa. Resulta que, para ella, yo era el perfecto héroe romántico. Profesor, ya no tienes que fingir más. Aquí, solo tienes que hacer una cosa, quererme. Y en ese instante, por primera vez, sentí una extraña vacilación. Me di cuenta de que había logrado escapar de la trama de la novela, pero no de la jaula que ella había construido a mi medida. Una jaula llamada amor. En ese momento, dejé de resistirme, no por resignación, sino como estrategia. Me había dado cuenta de que, cuanto más luchaba, más se excitaba Lucía. Su lógica de si te resistes es que me quieres era inquebrantable. Así que decidí seguirle el juego. Quizás si me convertía en alguien dócil y predecible, acabaría perdiendo el interés. Empecé a comer por mi cuenta, a iniciar conversaciones, incluso a servirle agua mientras trabajaba. Mi sumisión tuvo un efecto inmediato. Lucía estaba visiblemente más contenta. Dejó de vigilarme a todas horas y hasta me permitió moverme libremente por la planta baja de la casa. Un día, por primera vez, no fue a la oficina. Dijo que quería pasar el día conmigo. Profesor, quiero enseñarte una cosa. Antes de que pudiera responder, me puso una tablet en las manos. En la pantalla había una carpeta protegida con contraseña. Introdujo una clave larguísima, mi fecha de nacimiento. La carpeta se abrió, revelando cientos de vídeos y fotos. Abrí el primer vídeo. Era una grabación de la cámara de seguridad de la entrada, del día que vine por primera vez. El segundo, el tercero, todos eran vídeos míos. Grabaciones secretas desde ángulos imposibles. Se me puso la piel de gallina. ¿Desde cuándo me estaba espiando? Lucía pasó las imágenes hasta llegar al vídeo del incidente con Carla. Mira, por defenderme, rechazaste a la chica más popular de la universidad. Pasó a otra foto, una en la que yo estaba en la biblioteca con el ceño fruncido. Aquí estabas pensando en mí, ¿a que sí? Por eso tenías esa cara de preocupación. Pero si en ese momento estaba agobiado por la factura del hospital. Pero Lucía ya estaba completamente absorta en su mundo, mostrándome una a una sus pruebas. Y escucha esto, puso un archivo de audio. Era mi conversación con el señor Vargas. Me faltan 50.000 euros para la operación de mi madre, es urgente. Acepto el trabajo. Al oír mi propia voz, desesperada y decidida, me quedé en blanco. ¿Cómo sabía eso? Lucía detuvo la grabación y se giró hacia mí, con los ojos llenos de lágrimas. Enzo, deja de mentirme. No lo hiciste por dinero. Sabías que necesitaba un profesor y buscaste al señor Vargas a propósito para que te diera el trabajo, ¿verdad? Inventaste la excusa de tu madre porque tenías miedo de que mi padre no te aceptara. Hiciste todo eso por mí y no dijiste nada. Si estabas enamorado de mí desde el principio, ¿por qué intentaste huir? Mi cerebro hizo cortocircuito. La miré, con su cara de absoluta devoción, y por primera vez, dudé de mí mismo. ¿Y si de verdad era yo el héroe romántico y no me había dado cuenta? Imposible. Lo único que quería era sobrevivir. La miré, abrí la boca,
pero no salió ningún sonido. Me di cuenta de que cualquier explicación que intentara dar solo se convertiría en una nueva prueba dentro de su lógica retorcida, una prueba más de mi amor secreto y contradictorio. Y así, los días fueron pasando, en una mezcla de dulzura retorcida y un absurdo irrefutable. Casi me había acostumbrado a mi vida de mascota. Pero Lucía era increíblemente buena conmigo. Recordaba todos mis gustos, que no me gusta el cilantro, que prefiero sentarme junto a la ventana, que necesito oscuridad total para dormir. Aprendió a cocinar mis platos favoritos. Y cuando no podía dormir, me abrazaba y me cantaba en voz baja una nana de mi infancia. Me lo dio todo, excepto la libertad. A veces, mientras la observaba dormir, un pensamiento terrible se me cruzaba por la mente. Si no existiera esa maldita novela, si no tuviera ese miedo metido en el cuerpo, si una chica como ella, guapa, inteligente y completamente loca por mí, se me hubiera declarado en el instituto, ¿me habría enamorado? La respuesta era, casi con toda seguridad, que sí. Empecé a preguntarme si mi miedo se debía a su naturaleza obsesiva o al hecho de que conocía su trágico final. Ahora, yo mismo había desviado la trama hacia un territorio completamente desconocido. No había ido a por el protagonista, en su lugar, me había convertido en el centro de su universo. ¿Seguía siendo la villana destinada a la ruina? No lo sabía. Lo único que sabía era que el hielo que rodeaba mi corazón empezaba, muy lentamente, a derretirse. Una noche, Lucía volvió de la oficina visiblemente agotada. Por lo visto, la empresa familiar, Torres Corp, estaba teniendo problemas. En la novela, este era el momento en que Marcos empezaba a destacar, su primer gran golpe. Pero ella no me dijo nada. Solo me abrazó, como siempre, y apoyó la cabeza en mi pecho. Profesor, estoy un poco cansada. No sé por qué, pero alargué el brazo y le di unas suaves palmadas en la espalda. Pues descansa un poco. Era la primera vez, desde que me había encerrado, que le mostraba algo de afecto por iniciativa propia. Noté cómo se tensaba en mis brazos. Y un segundo después, sentí una mancha de humedad en mi camisa. Estaba llorando, pero también sonreía. Se colgó de mí como un koala, besándome y dándome pequeños mordiscos. Enzo, te quiero tanto, repetía mi nombre una y otra vez, como si tuviera miedo de que si me soltaba, volvería a desaparecer. Esa noche fue muy larga. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible, como si me hubiera pasado un camión por encima. A mi lado, Lucía dormía plácidamente, con las mejillas sonrosadas y una sonrisa de satisfacción. Cuando vi las sábanas, supe que estaba perdido. Había cruzado la línea con ella. En la novela, yo era un simple extra. Ahora, me había acostado con la villana principal. ¿De verdad creía que podría desaparecer sin más? Mientras mi cabeza daba vueltas, Lucía se despertó. Se acurrucó contra mí como un gatito. Al sentir su dependencia y su extraña satisfacción, algo dentro de mí se rompió. Llegados a este punto, ¿qué más daba? La villana era mía. ¿A qué podía tenerle miedo? Respiré hondo y la abracé. Lucía, no me llames más profesor. Llámame Enzo. A partir de ese día, me rendí. Abandoné toda idea de escapar y acepté mi papel como el pájaro enjaulado de Lucía. Ella iba a la oficina a librar sus batallas empresariales, y yo me quedaba en casa, aprendiendo a cocinar. Parecía disfrutar de ese reparto de roles. Cada día, al volver a casa, lo primero que hacía era correr a la cocina y abrazarme por la espalda, como un gatito hambriento. ¿Qué has preparado hoy de rico? El talento de Lucía para los negocios era mucho mayor de lo que la novela describía. Sin la distracción del amor, había volcado toda su energía y su obsesión en su carrera. Las tácticas de principiante de Marcos eran un juego de niños para ella. En pocos meses, el que se suponía que iba a ser la nueva estrella de los negocios fue completamente aniquilado por Lucía. Al final, él y su novia se marcharon de Madrid con el rabo entre las piernas. Me enteré de la noticia mientras regaba las plantas en la terraza. Lucía me abrazó por la espalda, apoyó la barbilla en mi hombro y dijo, con un tono de orgullo infantil, ese tal Marcos no volverá a molestarnos nunca más. No pude evitar sentir una extraña melancolía. El protagonista que tanto me había aterrorizado había desaparecido de mi vida sin hacer ruido. Pasó el tiempo. Llegó el día de mi 22º cumpleaños. Pensé que Lucía lo había olvidado, porque se pasó el día en la oficina. Por la noche, me preparé un plato de pasta y, justo cuando iba a empezar a comer, se abrió la puerta. Era Lucía. Llevaba una tarta enorme, y detrás de ella, 2 hombres cargaban un piano de cola.
Feliz cumpleaños, Enzo. Dejó la tarta en la mesa, con los ojos brillantes de emoción. Es tu regalo. Recuerdo que una vez me dijiste que tu sueño de pequeño era ser pianista. Sentí un vuelco en el corazón. Se lo había mencionado de pasada hacía muchísimo tiempo. No podía creer que se acordara. Aquella noche, extrañamente, no dejó que me acercara a ella. En lugar de eso, se plantó delante de mí y sacó de su espalda una carpeta y un pequeño libro de color rojo. Enzo, ¿estás dispuesto a firmar un nuevo contrato? Uno que dure toda la vida. Miré lo que tenía en las manos. La carpeta contenía los papeles de matrimonio. El libro rojo era el libro de familia. Su nombre ya estaba firmado. La miré fijamente durante lo que pareció una eternidad. Y entonces, sonreí. Sí, quiero, señorita Torres. Espero que el resto de nuestra vida juntos sea maravilloso. Después de todo, la recompensa de este nuevo contrato era su vida entera. Y yo, Enzo, soy un profesor con una gran ética profesional.